Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender cómo calcular el número de etapas teóricas que son necesarias para un proceso de absorción. Lo vamos a hacer con el método gráfico y con ayuda de Excel. Para ello vamos a resolver un ejercicio del libro de Jan Koplis, pero antes de resolver el ejercicio y que veamos cómo es el método gráfico y todo eso, les quisiera enseñar los fundamentos de la absorción, de los cuales se basa este método gráfico, para que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Si a ti no te interesa esto o ya te lo sabes, pues te dejo aquí el minuto donde empieza como tal el ejercicio. Pero si quieres tener el panorama general, pues quédate desde el inicio para que entiendas mejor las ecuaciones y el método. Así que bueno, lo primero es preguntarnos qué es absorción. Absorción es la transferencia de un soluto de una fase gaseosa a una fase líquida, ¿no? Y el proceso inverso es desorción. Por ejemplo, tienes amoníaco en el aire y lo haces pasar por agua, esa corriente de amoníaco con aire, para que el agua absorba el amoníaco, ¿no? Ahora, este proceso se puede hacer en una o varias etapas. Te voy a hacer el esquema si fuera en una sola etapa. Bien, así sería si fuera una sola etapa. La nomenclatura que usé más adelante cobrará sentido cuando veamos este mismo esquema, pero para múltiples etapas. Pero bueno, por el momento te digo que L0 y B2 son las corrientes en líquida y de vapor respectivamente de entrada. De entrada a un proceso de contacto, en donde se van a poner en contacto el líquido con el vapor y se van a mezclar lo suficientemente bien hasta que llegue al equilibrio la fase líquida con la de vapor. ¿Cuándo se alcanzará el equilibrio? Cuando el vapor transfiera todo el soluto posible a la fase líquida, ¿sí? Ojo que no siempre todo el soluto de la fase de vapor se va a pasar desde la primera etapa a la fase líquida. No por ponerlas en contacto ya automáticamente se va a transferir todo el soluto a la fase líquida. Eso no pasa en la realidad. Se tiene que poner en contacto varias veces, ¿no? De ahí la necesidad de que ocurra esto, pero múltiples veces. Es decir, sea un proceso de múltiples etapas. En este caso, parte del soluto se va a transferir a esta corriente líquida y por lo tanto a la salida tenemos una corriente líquida L1 y una fase de vapor B1. Observa que ambas terminan en 1 para indicar que en la etapa 1 ambas corrientes son las de salida de esta etapa, ¿no? Esta corriente de líquido 1 viene enriquecida de soluto y esta corriente de vapor 1 viene empobrecida, por así decirlo, de soluto, ¿no? Perdió soluto. Ahora, alguien muy inteligente dijo, bueno, no se transfirió todo el soluto, hay que hacer esto varias veces. Pero se dieron cuenta que, pues, ahorita, en esta etapa, ya se transfirió todo lo que podía del vapor a el líquido, ya alcanzó el equilibrio. Entonces, para alcanzar un nuevo estado de equilibrio, esta corriente líquida que está acá se tiene que poner en contacto nuevamente con la corriente de vapor, pero en un estado con una concentración mayor. Si se volviera a poner en contacto este L1 con B1, ya no ocurriría nada, porque ya están en equilibrio. Y pues obviamente si la pones con una corriente de vapor con menos soluto, tampoco va a pasar nada. Este L1 lo tienes que volver a poner en contacto con una corriente enriquecida de soluto. Por lo tanto, a los ingenieros se les ocurrió hacer este proceso en torres de absorción, en donde ocurre este proceso, pero múltiples veces. Se dice que es un proceso de múltiples etapas. Estas torres de absorción pueden estar en su interior contenidas de platos o relleno. Y se hacen los cálculos para saber cuántos platos, cada plato representa una etapa, cuántas etapas teóricas y después
se calcula la efectividad para calcular las etapas reales, cuántas etapas son necesarias para alcanzar una concentración deseada de líquido, ¿no? Para qué tantas veces se tiene que poner en contacto el líquido con el vapor para que se enriquezca lo suficientemente del soluto de interés, ¿sí? Así que para darme a entender mejor, te voy a hacer el esquema de cómo sería este proceso de múltiples etapas. Bien, este sería el esquema para el proceso con múltiples etapas. Aquí te dejo una figura más decente para que si gustas esta la copies en tus apuntes o algo así. Es lo mismo de esto, pero más amigable visualmente, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. ¿En qué va a consistir este proceso de múltiples etapas? Bueno, lo primero es que se da en una columna de absorción en la cual en la parte superior va a ingresar el líquido y en la parte inferior el vapor. Es entender porque el líquido se va por naturaleza, por gravedad, se va para abajo y el vapor tiende a subir. Entonces pues nos conviene manejarlo así, ¿no? Ahora, se va a poner en contacto múltiples veces el líquido con el vapor, ¿no? Hasta que el líquido adquiera la suficiente fracción molar del soluto, de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso del amoníaco que puede haber en el aire, bueno, ¿hasta qué cantidad de amoníaco quiero que absorba el agua, ¿no? Entonces, en función de ello, voy a calcular el número de etapas. Y ya decíamos, cada etapa es un estado de equilibrio. ¿Cuántas veces va a estar en equilibrio? Aquí, en esta primera etapa, es lo mismo que veíamos hace unos momentos, ya L1 y B1 están en equilibrio. Y para alcanzar un nuevo estado, tengo que poner en contacto a L1 con una corriente de vapor que tenga más soluto que la que tenía B2, ¿sí? O sea, la nueva corriente de vapor con la que voy a poner en contacto a L1 tiene que tener más soluto que B2 para que pueda llegar a un nuevo estado de equilibrio. Obviamente B3 viene más acá. Esta corriente es la que más soluto tiene. Conforme va avanzando, va perdiendo soluto. Entonces, es entender que B3 va a tener más soluto que B2, ¿no? Entonces, esta operación a contracorriente me permite que el líquido siempre esté alcanzando nuevos estados de equilibrio, ¿sí? Y pues con esto calcularía el número de etapas. Ahora, ya en términos prácticos, cada etapa se puede ver representada por platos. Si te dicen 5 etapas, tu columna debe tener 5 platos, ¿no? La distancia entre cada plato, bueno, ya es otra historia a partir del dimensionamiento de la columna. Puede ser de platos, hay diversos tipos de platos, te los dejo aquí en una imagen. O también puede ser la columna empacada, que el empaque son como figuritas que hacen que se rellena la columna de esta figurita. Te dejo aquí los diversos tipos de empaque que hay. Hay, por ejemplo, los más comunes son anillos Rushing, ¿no? Y esos anillos, pues llenas la columna esta de anillos y hacen que cuando se toque el líquido con el vapor, pues como se va a ir tropezando, por así decirlo, la corriente de líquido con la de vapor, se van a ir tropezando en estos anillitos y van a estar en un contacto constante, ¿no? Y se hace una equivalencia entre las etapas que tú calculas para tu columna con la longitud que debe de tener la columna rellena del empaque, en este caso de anillos Rush, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que cuando ya se habla del diseño del equipo, pues ya se pone a ver, bueno, si necesitas 6 etapas, tu columna debe ser así, así, así. Pero ahorita lo único que nos interesa es calcular cuántas etapas. Ahora, este proceso de ver cuántas veces es necesario alcanzar el equilibrio se puede resolver por un método gráfico. Te voy a hacer un pequeño dibujo. Bueno, ya hice un pequeño dibujito aquí, ahorita lo desmenuzamos. Decíamos que el número total de etapas va en función de qué tanto soluto quiero que se transfiera de la fase de vapor a la fase líquida, ¿no? ¿Y cómo voy a saber cuánto soluto quiero a la salida en la fase líquida? Bueno, un valor
que nos sirve mucho para saber cuánta cantidad de soluto hay a la salida, en la fase líquida, es la fracción molar, ¿no? También podría ser la fracción másica, pero en todos estos cálculos todo va en moles. Así que ahorita fracciones másicas no, todo en moles. Bueno, la fracción molar nos puede decir cuánto soluto quiero que a la salida tenga la corriente líquida. Y las fracciones líquidas las vamos a representar por una X, las de la corriente del líquido, y las de la corriente de gas con una Y, ¿no? Entonces, aquí a la salida tendría una fracción molar del soluto X a N. A es el soluto. En mi ejemplo de hace unos momentos que hablaba de transferir amoníaco del aire al agua, bueno, esa A es amoníaco. Es el soluto que estés manejando. Bueno, ¿cuánto de mi soluto hay a la salida en la corriente líquida? Y aquí sería X a 0. De tal forma que X a 0 puede ser 0, ¿no? No hay nada al inicio de amoníaco en la corriente líquida y poco a poco se va a ir enriqueciendo de ese amoníaco hasta que alcance una cierta fracción molar, ¿no? Entonces, generalmente este valor es el con el que vamos a ir trabajando para saber cuántas etapas necesito, cuántas veces quiero alcanzar el equilibrio, ¿no? Bueno, ahora, en el caso de la corriente de vapor, tendría que la fracción molar del soluto a la entrada del vapor, claro está, sería Y a N más 1, y aquí a la salida de la corriente de vapor, que sería la entrada del líquido, sería Y a 1, ¿sí? Como que no pinta bien, mejor me paso por el puro negro. Bueno, ahora, alguien muy inteligente dijo, bueno, ¿sabes qué? Puedes ir calculando las fracciones molares en cada parte del proceso, ¿no? Y las graficas para que no vayas calculando y pues ya vas como que relacionando las fracciones molares. Suena como, ay, ¿cómo que relacionando? Pues sí, fíjate bien. Primero, a ver, vamos a identificar cuál sería la fracción molar tanto del líquido, en la fase líquida, como la de vapor, de A en cada parte del proceso. Fíjate, acá ya decimos X a 0, X a N, Y a 1, Y a N más 1. Aquí, justo en la etapa 1, justo en la zona de equilibrio, ¿cuáles serían las fracciones molares? Sería X a 1 y para Y sería Y a 1, ¿sí? Porque decíamos que L1 y B1 están en equilibrio, ¿no? Entonces justo aquí es donde se obtiene eso. Aquí tengo X a 1 y acá tengo Y a 2. ¿Por qué no Y a 1? Porque aquí todavía no se alcanza el equilibrio. Aquí ya se alcanzó el equilibrio ya está acá. ¿Sí lo vemos? X a 1, Y a 2. Hago lo mismo, aquí sería X a 2, Y a 2. De ahí que nos ayuda a estos subíndices que vamos manejando. Entonces, X a 2, Y a 2. A la salida tengo X a 2 nuevamente. Y aquí tengo Y a 3. ¿Sí? Ahora, vámonos con las N, ya generalizando. Digo X a N menos 1, Y a N minúscula. En esta etapa sería X a N, Y a N. Aquí sería X a N, ya es la mayúscula, N menos 1, Y a N, y ya finalmente Y a N más 1, Y a N. Bueno, y tú dirás, ¿y de qué me sirve enlistar todas estas fracciones molares? Bueno, pues te sirve porque, para empezar, existen datos experimentales que ya te dicen cuál es la relación entre estas fracciones molares, las de equilibrio, entre esta y entre esta, ¿sí? Ya son datos que vienen en libros o bien tú los puedes calcular experimentalmente, ¿no? Y te dicen, si la fracción molar a la salida es tanto en el líquido, forzosamente tiene que ser tanto en el vapor, cuando se alcance el equilibrio, obvio, ¿no? Por ejemplo, si es un ejemplo, no me lo tomes al pie de la letra.
Por ejemplo, puede haber datos que te digan, pues si a la salida la fracción molar de amoníaco es 0.01 en el líquido, en el vapor tiene que ser 0.8, por decir algo, ¿no? Son esos datos de equilibrio únicos, ¿no? Son constantes a una presión y temperatura fija, ¿no? Y para ciertas sustancias siempre va a ser la misma relación de equilibrio, ¿no? O sea, no puede salir alguna vez, por ejemplo, de equilibrio el amoníaco a 0.1 y el vapor a 0.8, por decir algo, en fracción molar, y después salir 0.1 y 0.7. No, siempre si sale a 0.1 en la fase líquida del amoníaco, tiene que salir a 0.8 el amoníaco en la fase de vapor. Esa relación de equilibrio siempre se cumple, ¿no? Por eso se guarda experimentalmente, ¿sí? Espero que me esté dando a entender. Bueno, y de hecho, para que veas que sí, no es invento mío de que existe esta relación experimental, estos datos de equilibrio se suelen relacionar en algo llamado ley de Henry. La ley de Henry nos dice que la presión parcial del soluto en la fase de gas va a ser igual a la constante de Henry, valores experimentales te digo, por la fracción molar del líquido, ¿sí? En el equilibrio. Esto es en el equilibrio y esta es la ley de Henry. Te lo voy a anotar acá. Ley de Henry. ¿Sí? Una modificación que se le ha hecho es dividir ambos lados sobre la presión total. Y así obtendrías la fracción molar, que es con lo que estamos trabajando, del soluto en la fase de gas. H sobre P se representa como H comita y es igual a H sobre P, y esto es XA, ¿no? Y esta relación de acá te permite relacionar, válgase la redundancia, la fracción molar del líquido con la del gas en el equilibrio, ¿sí? Y esto te digo son datos experimentales que la H esta, que es lo que viene en tablas, cambia respecto a la sustancia y respecto a la temperatura, ¿no? Y tienes que ver qué ecuación está empleando la tabla donde saques esta constante de Henry. Te repito, generalmente se basan en esta. Entonces, si se basan en esta, para que tú puedas utilizar esta, divides entre la presión. Si ya va directo, la constante esta de Henry ya se sacó para una presión en concreto, te tienen que decir que esta es la ecuación que están utilizando, ¿no? O si te dicen que se midió todo a una atmósfera, ¿no? Bueno, ya sabes que esta presión es de una atmósfera y ya, no pasa nada. Bueno, esta relación te permite entonces descubrir para un valor de XA un valor de YA en el equilibrio, ¿no? Si no contaras con esto, pues lo tienes que hacer experimentalmente, ¿no? Poner en contacto una corriente líquida con una de vapor en una única fase para que puedas ver y medir la concentración después de que ya se mezclaron bien, alcanzaron el equilibrio, medir la concentración del soluto en la fase de salida líquida y en la fase de salida de vapor, ¿no? Bueno, esta expresión, si la graficas en una gráfica, obvio, como esta, que en el eje de las X tiene AXA y en el eje de las Y a YA, es decir, la fracción líquida y la fracción de vapor, la gráficas y obtienes algo como esta línea de acá, que es la línea de equilibrio. Esta es la línea de equilibrio. Esta expresión te brinda la línea de equilibrio. También la puedes formar de datos experimentales, ¿no? No es necesario que a fuerza tengas la ley de Henry, ¿no? Con que tengas datos que relacionen en diversos puntos a XA con Y, puedes construir esta línea de equilibrio. Y te da estos pares. Bueno, tú dirás, bueno, ¿y esta otra línea entonces quién es? Bueno, esta otra línea es la línea de operación. ¿Y cómo se calcula? Fíjate bien. En términos estrictos, esta línea de operación sale de un balance de materia. Lo que vamos a hacer con lo que te va a dar esta línea de operación son estos otros valores. Voy a utilizar otro color.
Esta línea de operación te va a dar la relación entre x a 0 y y a 1, x a 1 y y a 2. Y todos estos valores que son a las salidas y entradas de la etapa, no en el equilibrio. La línea de operación no te da los pares de equilibrio. Los pares de equilibrio te la da la línea de equilibrio. La línea de operación te da esta relación, te repito, en las entradas y salidas donde no está en equilibrio. Este con este, este con este, este con este, este con este, aquí mira. Estos pares son los que se grafican en la línea de operación, ¿sí? De tal forma que al inicio estamos en la coordenada x a 0 y a 1. Que vamos a poner que si x a 0 es igual a 0, está acá, ¿no? Vamos a suponer que x a 0 es igual a 0, suponiendo que en nuestro proceso no hay nada del soluto inicialmente. Bueno, y esta coordenada de aquí sería y a 1. Perdón que esté amontonando todo, pero no me cabe. Bueno, de ahí que sigue x a 1 con y a 1. ¿Y eso de dónde lo tengo? De la línea de equilibrio. Entonces me desplazo hacia la línea de equilibrio, a la coordenada x a 1, y a 1. X a 1, vamos a decir que está acá, eso es x a 1, ¿sí? Y a 1 sigue estando acá, por eso me desplacé horizontalmente, ¿sí? Porque sigo en y a 1. Después, ¿qué sigue? X a 1, y a 2. X a 1, me quedo aquí, y ahora subo a y a 2, que sería aquí. Y esto es y a 2, ¿sí? Y cuando completé estos 3 puntos, completé una etapa. Este escaloncito sería la primera etapa. Y este proceso de estar haciendo escaloncitos, así, aquí la gráfica, no, ya no me da, pero imaginemos que la línea sigue así. Cada escaloncito va a ser una etapa, ¿no? Entonces, con que tú grafiques esta línea de equilibrio y la línea de operación y pues, imprimes tu gráfica y nada más partiendo de este punto x a 0 y a 1 empiezas a hacer los escaloncitos y listo. Le sigues estos escaloncitos hasta que llegues a esta fracción molar, que es la fracción molar del líquido a la salida, ¿sí? Hasta alcanzar esta fracción tú te pones a hacer escaloncitos. ¿Estamos? Ahora la única duda es cómo haces esta línea de operación. No lo he dicho, ya dije que sale de un balance de materia. Te voy a mostrar de qué ecuación sale y el porqué de la ecuación. Y algún tip que vamos a usar en este ejercicio para no quebrarnos tanto la cabeza. Así que déjame borrar esto y vemos cómo es la ecuación. Bien, vamos entonces con el balance para la línea de operación. Para ello, mejor no borré el diagrama porque nos va a servir para entender cómo es el balance. Lo vamos a hacer para n minúscula etapas. Esta n minúscula te sirve para indicar cualquier etapa, ¿no? Porque esta línea de operación te va a servir para n etapas, no solo para la última, sino para todas las etapas. Entonces, y le incorporé al esquemita estas dos flechitas que no había puesto, que es que a la salida de esa n minúscula etapa, la corriente va a salir una corriente líquida Ln minúscula, así como aquí sale una Ln mayúscula, ahí sale una Ln minúscula. Y aquí entra una Bn más 1, una corriente de vapor Bn más 1. Muy bien, entonces, después de esta pequeña acotación, ¿cómo sería el balance de materia general? El balance de materia general es lo que aquí no va a haber ni acumulación, ni reacción, ni nada. Simplemente lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué le entra al proceso? Bueno, le entra L0 y le entra Bn más 1, ¿sí? Que es esta corriente de acá. N minúscula. ¿Y qué le sale? Le sale Ln minúscula y B1, ¿sí? Ahora, si aplico este balance para el componente A, para el soluto de interés, me quedaría algo así. Muy bien, ya escribí el balance, es lo mismo, nada más incorporé las fracciones molares. Bien, con esta ecuación de aquí ya podemos obtener la ecuación para calcular la línea de operación.
Existen, por lo que yo he buscado en libros, porque me preparo para estos videos, entonces, por lo que yo he buscado en los libros, existen dos ecuaciones principales para hacer esta línea de operación. La primera es esta que te estoy poniendo en la pantalla, que esta surge simplemente de despejar a y a n más 1. Voy a escribir ya todo con negro porque mis otros plumones ya dieron de sí. Despejamos a y a n más 1 de esta ecuación y pues ya, queda solita, y con esta ecuación, esta sería para el eje de las y este para el eje de las x, ya que esto de aquí se queda constante y esto también, ¿no? Que son los valores de aquí a la entrada, por decirlo así, de la etapa 1. Ahora, el problema con esta ecuación es que Ln y Bn más 1 va cambiando de etapa en etapa, ¿no? Porque es el valor de cuántos moles, por ejemplo, Ln, cuántos moles salen de la etapa n, ¿no? ¿Cuántos moles de líquido? Bueno, recuerda que de etapa en etapa se le va incorporando más y más soluto. Cuando son soluciones diluidas, el cambio de, por ejemplo, de aquí a aquí es casi mínimo, o sea, ni se percibe. Y al dividir, como aparece en la ecuación, ves que aparecen dividiendo, pues esa división casi siempre sale igual. Entonces, pues no es muy significativo, ¿no? La diferencia, y se puede utilizar esta ecuación. Sin embargo, pues no es del todo correcto, ¿no? O sea, para soluciones diluidas, pues ajá, es aceptable. De hecho, para este ejercicio, pues si observamos esta ecuación, nos damos cuenta que Ln y Bn más 1 no va a cambiar mucho, es una solución diluida. Entonces, únicamente esta línea de operación se puede obtener graficando la coordenada x a 0, y a 1, que sería esto de aquí con esto de aquí, y esa coordenada que sería esta, y en el otro extremo, que es x a n, y a n más 1, ¿sí? Este también ya murió por la patria. Graficando esas dos coordenadas, esta y esta, trazas la línea de operación y ya. Te repito, eso sirve para soluciones diluidas, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo detectar cuando es diluido, que es básicamente que esta división pues no cambie mucho, ¿no? Sin embargo, va a haber muchas ocasiones en donde no va a ser tan fácil, ¿no? No va a ser de que, no cambia, es diluido y ya. Traza esos dos puntos y ya. No, va a haber ocasiones en donde sí tengamos que hacer a conciencia la línea de operación, ¿no? Y en estos casos, esta ecuación que te mostré hace unos momentos no nos sirve, porque Ln y Bn más 1 va a cambiar. Entonces, ¿qué ecuación es? Bueno, fíjate bien. Esta ecuación, que es necesaria, parte de este balance. La lógica que siguen es, a ver, en cada corriente, en la corriente líquida y en la corriente de gas, ¿qué es lo que nunca cambia? ¿Qué es el valor que se mantiene constante? Bueno, se puede considerar que lo único que se transfiere en este proceso es el soluto. Es decir, por ejemplo, ni un mol de líquido se va a la fase de vapor, bueno, de gas, ni viceversa. Ningún mol que hay en el gas se va a pasar a la fase líquida más que el soluto. Lo único que se va a transferir en este proceso es el soluto, nada más. El agua, por ejemplo, si en nuestro ejemplo de que quiero transferir amoníaco que hay en el aire al agua, lo único que se va a transferir es el amoníaco del aire al agua. No va a transferirse agua al aire, ni ningún otro componente del aire al agua, no. Lo único que se va a transferir es el amoníaco. En ese caso, que es lo que generalmente ocurre, que nada más se transfiere el soluto y se acabó, el valor constante entonces es tanto del líquido como del gas, ¿no? En este caso, la cantidad de aire que hay aquí en la corriente de gas es constante, y la cantidad de agua en la fase líquida es constante. Esos líquido y gas inerte lo vamos a representar como L comita y B comita.
Ya le tuve que cambiar la punta al plumón porque ya no daba de decir. Bueno, L comita y B comita, que es el líquido inerte. Líquido inerte, en nuestro ejemplo, vamos a decir que era el agua. Y B comita es el gas inerte, ¿no? Que en nuestro ejemplo era el aire, ¿no? Que generalmente esto de la absorción es entre el agua y el aire, entonces bueno, agua y aire, pero gas inerte y líquido inerte. Esos valores siempre van a ser constantes, entonces esos los podemos sustituir por Ln y Bn más 1. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Fíjense bien, si yo quisiera expresar cuánto hay, por ejemplo, de L comita en cualquier punto, que es un valor constante, lo podría expresar de la siguiente forma. El valor de L comita, ¿sí?, va a ser igual a, lo voy a hacer para L0, sería 1 menos x a 0 por L0, ¿no? L comita es lo que hay de líquido inerte, ¿no? De agua. ¿Cuánto hay de agua? Y ese valor es constante, ¿no? Lo que va a ir cambiando es su fracción molar, ¿no? A lo mejor si aquí todo era agua, la fracción molar del agua aquí era 1, ¿no? Conforme vaya añadiendo ese soluto, a lo mejor es 0.99, 0.97, yo qué sé, ¿no? Entonces, esa fracción molar va a ser igual a 1 menos x a 0. X a 0 es la fracción del soluto. Por ejemplo, 0.01. El resto sería el del líquido inerte y lo mismo para el gas inerte, ¿no? Entonces, esa sería la fracción del líquido inerte por el total de moles, que es L0. Entonces, L comita es igual a esto. Si yo despejo para tener una expresión para L0, tendría que L0, ya no me va a caber, pero te lo platico. L0 es igual a L comita sobre 1 menos x a 0, ¿sí? Y esa expresión la sustituyo en la ecuación. Si hago eso mismo con cada término, obtengo esta expresión de aquí. Y esta expresión es la que generalmente se utiliza para formar la línea de operación. Claro está que va a estar un poquito complicado hallar la pareja x a n, y a n más 1. Va a estar un poquito complicado porque no se despeja tan fácil. O sea, no es la gran ciencia, pero pues tienes que estar buzo en álgebra, ¿no? Entonces ya en un próximo video vamos a calcular algunos puntos, no vamos a ir punto por punto porque no vamos a acabar, pero algunos puntos de esa línea de operación haciendo uso de esta nueva fórmula, ¿no? Entonces, bueno, y eso lo vamos a hacer cuando consideremos que no está tan diluida en ¿cómo se llama? El proceso, ¿no? En el ejercicio de este video sí va a estar diluido, pero no siempre va a ser así, ¿no? Entonces eso lo haremos en un próximo video para ya no alargarlo más. Así que, bueno, espero que se haya entendido toda esta explicación teórica de qué es lo que vamos a hacer. Y ahora sí, vámonos con el ejercicio. Bien, ahora sí vamos a comenzar con la resolución del ejercicio. Va a ser el ejemplo 10.3.2 del libro de Jankoplis y leamos qué nos dice. Se desea absorber 90% de la acetona de un gas que contiene 1% mol de acetona en aire en una torre de tapas a contracorriente. El flujo gaseoso total de entrada a la torre es de 30 kg mol por hora y la entrada total de flujo de agua pura que se usará para absorber la acetona será de 90 kg mol por hora. El proceso operará isotérmicamente, es decir, a temperatura constante, a 300 Kelvin, 80 grados Fahrenheit, y a la presión total de 101.3 kilopascales, es decir, a una atmósfera. La relación de equilibrio para la acetona A en el gas líquido es Ya igual a 2.53xa. Determine el número de etapas teóricas requeridas para esta separación. Bueno, yo creo que el enunciado es bastante claro. Nos habla sobre un proceso de absorción que se llevará en una torre de tapas a contracorriente. ¿En qué consiste esta absorción? Bueno, se va a transferir acetona de una fase gas, que es un aire con acetona. Bueno, esta acetona se va a transferir de esta fase a una fase líquida, que es agua pura, ¿no? Entonces, pues esa es la transferencia de soluto que va a haber en esta ocasión.
Y bueno, para entender mejor el proceso, ya me adelanté a dibujar este esquemita, muy feo, pero bueno, que nos ayuda a imaginar que esto es la columna de absorción. Y estas son las entradas. Esta es la entrada del líquido, esta es la entrada del vapor, bueno, gas. Y esta es la salida del gas y esta es la salida del líquido. Para ir estableciendo los valores de este proceso, vayamos anotando cuánto vale cada corriente, ¿no? Las especificaciones de cada corriente. Lo primero, a ver, en la entrada del líquido, ¿cuánto valdría? Bueno, veíamos previamente que se representaba como L0 y L0 dice que vale 90 kilogramos mol por hora de agua. No voy a escribir en las unidades, pero todo lo que yo escriba de flujo másico será kilogramo mol por hora. Eso ya está por sentado, ¿no? Y nos decía que va a entrar únicamente agua pura en la fase líquida al inicio y su valor es de 90 kilogramos mol por hora. Por su parte, la fase gas nos comenta que, bueno, se representa como B chica, N más 1, BN más 1, nos comenta que vale 30 kilogramos mol por hora, de los cuales hay acetona y aire, ¿no? Ese gas está compuesto por acetona y aire. La composición es que 1% es de acetona. Entonces vamos a decir 0.01 es de acetona en términos decimales, ¿no? Y de aire sería 1 menos 0.01, que sería, lo puedo escribir de inmediato, 0.99, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, si me preguntas cuánta acetona tienes, pues yo te diría, muy fácil. De estos 30 lo multiplico por 0.01 y sería 0.3 kilogramos mol por hora de acetona. Y el resto, que sería este 0.99 por 30, que da 29.7, esto sería lo de aire, ¿sí? Muy bien. Ahora, el enunciado me dice que se desea absorber 90% de la acetona que contiene el gas de la entrada, ¿no? Entonces, de estos 0.3 kilogramos mol por hora, yo voy a absorber el 90%. Entonces voy a escribir acá, 90% de acetona es igual a ver, voy a ampliar esto. ¿Cuánto sería el 90% de la acetona? Sería, de este 0.3 lo multiplico por 0.9. Y esto es el 90% de acetona. Bueno, esta cantidad es lo que se le va a transferir a esta corriente líquida inicial, ¿no? De tal forma que a la salida esa corriente se representa como Ln. Si viste la parte de teoría ya estás acostumbrado a esta nomenclatura. Bueno, Ln va a ser igual a los 90 que tenías en la entrada, ¿no? de agua pura, más este 0.27 kilogramos mol por hora que se añadió de acetona durante el proceso. De tal forma que el resultado final es 90.27. De manera semejante, puedo decir que a la salida, esta corriente se llama B1, a la salida de la corriente gaseosa, tendría ¿cuántos moles? Bueno, tenía 30 y me quitaron 0.27 de la acetona. De tal forma que tengo 29.73 kilogramos mol por hora a la salida en la corriente de gas, ¿no? Bueno, creo que hasta el momento no hay nada sorprendente, ¿no? Un dato que nos va a servir más adelante, que ya mencionábamos en la parte de teoría, que es necesario al momento de realizar la gráfica, es saber cuál es la fracción molar del soluto, en este caso la acetona, en la corriente líquida. Y se representaba como X a N. Bueno, ¿cuál es la fracción molar de la acetona en esta corriente? Bueno, sabemos que de acetona hay 0.27, ¿no? Que es lo que se transfirió. Entre el total de moles, que es 0.27. Y esto daría 0.002991, que es prácticamente 0.003, ¿no? Muy bien, esta es la fracción molar.
Ahora, ¿qué otro dato sabemos? Bueno, hay que establecer de una vez las fracciones molares del soluto en cada corriente. Por ejemplo, aquí ya sabemos que de acetona hay 0.01 en esta corriente de gas de la entrada y se representa como YAN más 1, ¿sí? Muy bien. Ahora, la fracción molar, voy a escribirlo acá, XA0, la fracción molar de acetona en la corriente de entrada del líquido es 0, porque aquí mismo nos lo dicen que es agua pura, dice flujo de agua pura, o sea, sin acetona. Entonces, al inicio, esa corriente tenía 0% de acetona. Y finalmente, los moles que habría, Ya1, en esta corriente de salida del gas, ¿no? De acetona, ¿cuántos son los moles? Y eso sería muy fácil, son los moles de acetona sobre los moles totales. Estos son los moles totales y los moles de acetona, ¿cuánto sería? Bueno, muy fácil. Yo voy a decir, abro el paréntesis y digo, si el 90% de la acetona se fue, de estos 0.3, el 90 se fue, que es 0.27, el resto se quedó, ¿no? El 10%. Entonces yo voy a decir 0.1 por 0.3, ¿sí? Esa sería la cantidad de moles de acetona que se quedaron entre los moles totales, que sería 29.73. Y como podemos observar, esta fracción molar sería de 0.001 aproximadamente, ¿no? Muy bien, ya establecimos la fracción molar de la acetona en cada corriente en los extremos, claro está, a la salida y a la entrada. Y con estos datos ahora sí podemos comenzar a realizar el cálculo del número de etapas teóricas con ayuda del método gráfico. Para ello decíamos que necesitamos graficar dos líneas, la línea de equilibrio y la línea de operación. Voy a comenzar con la de equilibrio. Hasta aquí voy a poner equilibrio para indicar que voy a comenzar con la línea de equilibrio. Bueno, ¿qué necesitamos? La coordenada en X y la coordenada en Y. La coordenada en X es la fracción molar de la acetona del soluto A en el líquido. Y YA es la fracción molar en el gas. Bueno, ¿en qué intervalo de valores vamos a estar trabajando? Bueno, partimos de una fracción molar en el líquido de 0. Y lo máximo será de 0.002991, o sea, casi 0.003, ¿no? En ese intervalo de valores vamos a estar trabajando. Por lo tanto, vamos a graficar la línea de equilibrio también en ese intervalo de valores, porque la línea de operación también estará en ese intervalo de valores, ¿no? Y ya no tiene caso graficar más allá del 0.003, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurre decir 0. Bueno, empiezo con 0. Y de ahí 0.0002, ¿sí? Ese va a ser mi intervalo. Y arrastro hasta llegar al 0.03, ¿sí? Inclusive aquí, antes del 0.03, voy a copiar este valor, que sería el exactito, ¿no? Que es 0.0029. Y ahí lo termino. Ya no tiene caso poner más, el 0.003, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo calculo YA? Bueno, muy fácil. Para la línea de equilibrio ya me dan esta relación entre XA y YA. Ya decíamos en la parte de teoría que estos datos son meramente experimentales. Si no nos dieran una ecuacioncita, tendrían que darnos datos de equilibrio en una tabla, y si no, los tendríamos que calcular experimentalmente, obtener experimentalmente en un laboratorio, poner en contacto la corriente de aire con acetona con la de agua pura a unas ciertas fracciones molares y ver en el equilibrio a cómo sale, ¿no? Y esa relación de equilibrio siempre se va a mantener independientemente de la fracción que tú ingreses, ¿no? O sea, ya es una constante. Pero bueno, acá sí nos están dando el valor, entonces nos simplificaron mucho la vida. Vamos a decir entonces que ya es igual a 2.53 por XA. ¿Sí? Ahora simplemente arrastro y listo, ¿no? Ya obtuve la fracción molar respectiva. Ahora voy con los cálculos para la de operación.
Ahora, la de operación, ya habíamos dicho que hay dos formas de calcularla, hay dos ecuaciones para obtenerla, ¿no? Es esta ecuación que te está apareciendo en la pantalla, esta es una, y esta otra ecuación, ¿sí? Por lo general, la segunda ecuación, esta, es la que más se utiliza, ¿no? La primera se utiliza más que nada como una justificación para los casos en los que la solución que estás manejando, la mezcla que estás tratando, está diluida en el soluto, ¿no? Como puedes apreciar en la ecuación, en el término ln sobre bn más 1, ya decíamos que ese término, cuando son soluciones diluidas, es prácticamente constante. Lo podemos confirmar ahorita, ¿no? Si tú divides, a ver, al inicio, la ln entre bn más 1, que sería esto, te da 3.02, ¿no? Si lo haces para este otro extremo, que sería 90.27 entre 30, te da 3.009. Son valores relativamente semejantes, ¿no? No son iguales, pero son semejantes, ¿no? Entonces, puedes considerar en esos casos que esta división te da un resultado bastante semejante, que la línea de operación es una recta. Esto es muy importante. Cuando esa relación no cambia tanto como en este caso, puedes considerar que la línea de operación es una recta. En la realidad no lo es. Es casi una recta, pero tiene una pequeña curvita. Cuando te quieres poner muy estricto, o cuando de plano esta relación sí cambia notoriamente, esta que acabamos de calcular, te recomiendo que utilices la segunda ecuación, la que te estoy mostrando en la pantalla. Utiliza esta, ¿sí? Y ya nada más tendrías que, para un valor de XA, vas a tener que graficar diversos valores de XA, como por ejemplo acá, que ya tengo un conjunto de valores de XA, ¿no? Calculas el valor respectivo de ya aplicando álgebra, ¿no? En un próximo video, que espero no subir en muchas semanas después a les mostraría cómo sería el proceso de utilizar esta segunda ecuación, ¿no? Pero por lo general, las soluciones o las mezclas que se manejan son diluidas, ¿no? Y por lo tanto se forma una línea recta prácticamente. Bueno, como se forma una línea recta, solo necesitas 2 puntos de esa línea para trazar toda la recta. Y en este caso van a ser los dos extremos de la recta. Es decir, al inicio, que sería estas coordenadas x a 0 y y a 1, ¿sí? Y hasta el final, que sería este otro par de coordenadas, x a n con y a n más 1, ¿sí? Entonces, los voy a pasar acá, voy a decir, en operación, voy a dejar esta columna, la de XA, acá la dejo. Voy a decir, esto va a ser otra vez ya. Cuando XA vale 0, YA, o en este caso YA1, vale 0.001. Este sería el extremo izquierdo de la línea de operación. Mientras que el extremo a la derecha sería esta otra coordenada, 0.002991, y su coordenada en Y sería esta de aquí, 0.01. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a graficarlo. Para ello me voy aquí a insertar, voy a seleccionar en dispersión y voy a seleccionar esta que dice línea recta. ¿Sí? Muy bien. Y observa que sin que yo seleccionara nada, se generó la recta. No se aprecia bien la de operación, nada más se formó la de equilibrio. No hay mayor problema. Me voy a seleccionar datos. Voy a seleccionar operación ya, Y, le voy a dar modificar. En valores de X, simplemente voy a borrar esto. Simplemente voy a seleccionar el de 0 y el de 0.002991.
29, porque los demás no me van a servir ahorita, porque no tengo su pareja en Y. Observa que todo eso está en blanco, nada más tengo la pareja en Y del primero y del último, ¿no? Entonces, selecciono únicamente esas dos casillas. Lo hice presionando control, te lo repito de nuevo. Seleccioné la primera, presionando control, selecciono la última, ¿sí? Por si estás perdido en Excel, es pulsando control. Bueno, le doy aquí y ahora hago lo mismo para en Y. Voy a borrar esto que está acá y de nuevo selecciono la primera, pulsando control, y la última. Le doy enter y ya vieron, aceptar, aceptar. Y automáticamente ya se me formaron ambas líneas. La azul es la de equilibrio y la naranjita es la de operación. Ahora tenemos de dos sopas, ¿no? Ahorita pongo bonita la gráfica, pero tenemos de dos sopas. Lo primero es que pues imprimamos la gráfica esta y nos pongamos a hacer la escalerita esta que decíamos hace unos momentos. No, el primer punto en el que nos vamos a situar es aquí, en la línea de operación, aquí donde es 0,0.001, aquí nos situamos. Y de ahí empezamos a hacer la escalerita. Nos vamos hacia la derecha, que es la de equilibrio, subimos a la de operación. A la derecha de equilibrio, subimos a la de operación. Y así nos vamos hasta que lleguemos a la fracción molar deseada, que es justo aquí. Justo en esta punta, cuando lleguemos aquí, cuando hagamos la línea horizontal y ya lleguemos, pues ahí va a ser. Ahora, si por ejemplo acá termina, que ahorita vamos a ver, y por ejemplo acá es la punta y todavía no alcanzamos esta puntita de aquí, significa que nos iríamos a una etapa más, ¿no? Nos pasaríamos de etapa, pero o de la fracción molar, pero si no nos pasamos de esa etapa no llegaríamos a la fracción deseada. Ahorita lo van a ver con más detalle a lo que me refiero. Bueno, pero esta sería una opción, imprimir la gráfica y empezar a hacer la escalerita. Pero nosotros vamos a aprovechar que tenemos aquí a Excel para hacerlo todo a computadora, y vamos a hacer la escalerita a computadora, claro que sí, para que lo observes y no tengas que depender de algún software aparte para que te haga la escalerita de forma virtual o la tengas que imprimir. Fíjate bien, vamos a hacer lo siguiente. Para empezar, selecciona la gráfica y te vas otra vez a seleccionar datos. Le vamos a dar en agregar y le vamos a poner a esta serie escalones, ¿sí? Escalones. En los valores de X vamos a seleccionar toda esta columna de aquí. Y en los valores de Y vamos a seleccionar esta columna de aquí, que sería pues su par en Y, ¿no? Observa que por el momento no se ha reflejado nada. Y tú dirás, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, aquí le voy a poner escalones. Esas columnas, mientras te platico, esas columnas nos van a servir para ir escribiendo las coordenadas de los escalones que se van a ir formando. Fíjate bien, ¿cuál sería la primera coordenada de nuestras escaleritas? Sería esta, ¿no? Justo en donde comienza la línea de operación, que es X0 en X y en Y 0.001. ¿Sí? Muy bien. Vemos que por el momento aún no se refleja ningún punto. Entonces le voy a dar clic. Me voy a diseño, cambiar tipo de gráfico. Me voy a combinado. Aquí voy a seleccionar en la opción de gráfica. Me voy hasta dispersión. Nuevamente línea. Lo mismo en operación, ya la línea. Le voy a desactivar la opción de eje secundario. Y finalmente en escalones voy a poner aquí sí una línea punteada, ¿sí? Y también le quito la opción de eje secundario. Le doy a aceptar
Y ahora sí, si puedes observar, ya apareció este punto gris en la pantalla, que sería nuestro primer punto en la escalerita, ¿sí? Muy bien. Ahora, de ahí nos tendríamos que desplazar hacia la derecha, ¿no? Bueno, si observas, al desplazarnos hacia la derecha, el valor de y se mantiene constante, ¿no? O sea, este es y y esto es x. Este eje es x, este es y. El de y se mantiene constante. El que va a cambiar es el de x, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a valer x ahora? Bueno, tenemos esta relación que dice y(a) es igual a 2.53x, ¿no? Si quiero encontrar ahora no y, sino x, sería igual x a y sobre 2.53. Entonces voy a decir, y es igual al que ya teníamos, ¿sí? Espero que no te me hagas bolas porque este truco te va a ayudar a hacer la gráfica bien padre. Bueno, y voy a decir, x es igual a y entre 2.53. Y si observa, ya se trazó una línea horizontal hacia acá. Ya se formó la primera mitad del escaloncito, ¿sí? Ahora mantengo la coordenada en x porque voy a subir, la copio. Y ahora tengo que calcular la coordenada en y, ¿no? ¿Cuánto va a valer en y? Y observa que aquí no tengo una ecuación como aquí. Acá tengo la ecuación de esta recta, del azul. Sé que su ecuación es y igual a 2.53. Pero de esta naranja, la de operación, no tengo su ecuación. Pues muy fácil, la calculo. ¿Y cómo haríamos eso? Bueno, la voy a seleccionar, doy clic derecho y le doy a agregar línea de tendencia. Fíjate qué truco te estoy dando, de ahí le vamos a dar en presentar ecuación del gráfico. A ver, lo cierro. Ya apareció la bendita ecuación del gráfico. Le voy a dar clic derecho, dar formato a serie de datos. Le doy clic a la fórmula. Me voy a donde están las barritas. Número le voy a poner número y que me aparezcan 6 decimales para que esta cosa tenga precisión. Y listo, lo cierro. Esta va a ser la ecuación del gráfico, ¿sí? Con esta ecuación yo puedo saber a un valor de x, como es este caso, cuánto va a valer y. ¿Y qué me dice la ecuación del gráfico? Dice, vas a decir 3.005964 por el valor de x, que es esto, más 0.001009, ¿sí? Le doy enter y automáticamente me hizo el cálculo. Y observa que en la gráfica, hasta la voy a poner grandota para que lo observes. En la gráfica ya está nuestro primer escalón. Muy, pero muy bien. Ahora tú dirías, ay, pues qué flojera, ¿no? Vamos a tener que estar calculando así escalón por escalón. Pues no, muy fácil. Voy a seleccionar, este proceso se va a repetir en cada escalón, ¿no? Entonces voy a seleccionar las últimas dos celdas y arrastro. Hasta aquí, a ver, voy a intentar arrastrar hasta acá. Selecciono las dos últimas celdas y arrastro. Y ya me pasé. Y muy bien, ya me pasé. Entonces voy a borrar, a ver, voy a borrar hasta que llegue a 0.03. Ah, mira, por acá. Voy a borrar esto. Muy bien. Y observa, voy a ampliar, arrastré las últimas dos celdas. Voy a ampliar la gráfica para que lo observen. Y observa que ya llegamos a formar todos los escalones necesarios, ¿sí? ¿Cuántas etapas son? Pues contamos los escalones. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llegamos al quinto acaba aquí, ¿no? Aquí
todavía no alcanzamos la fracción molar deseada, que es la de 0.0029, o sea, casi 0.03. No llegamos todavía. Por lo tanto, se requiere de una etapa más. En los libros luego te dicen, es 5 tantas etapas. En la realidad, o son 5 o son 6. No hay etapas decimales, ¿sí? O sea, es como si dijera 5.4 platos. O sea, eso no existe. O son 5 platos o son 6. Entonces, como aquí fueron 1, 2, 3, 4, 5 etapas y todavía no llegó, necesitamos una sexta para ahora sí llegar. Si tu maestro se pone de que, no, dime un número exacto, o sea, 5 puntos y algo, mide esta línea y checa justo aquí qué fracción de la línea es, ¿no? O sea, si esta línea mide, por ejemplo, 10 centímetros y aquí es 1 centímetro, pues sería 5.1, ¿no? Por decir algo. Entonces, pues ya ahí le vas midiendo a ojo de buen cubero. Pero en términos así formales, serían un total de 6 etapas las que se requieren realmente. Y con esas 6 etapas vamos a lograr una fracción molar aún mayor a 0.0029. Vamos a alcanzar prácticamente 0.37, 38, si mal no me parece, ¿no? Vamos a llegar hasta acá, pero si nos quedamos con una quinta etapa nada más, no vamos a alcanzar la fracción molar deseada, ¿no? Entonces es necesario llegar a una sexta etapa, ¿sí? Y te repito, si no quieres ponerle ni 5 ni 6, sino decimal como en los libros, pues mide la línea y checa en este punto de aquí qué fracción le corresponde, ¿no? Pero, pues bueno, eso sería todo por la parte de la gráfica y del número de etapas. Así que espero que este video te haya sido de utilidad, que lo puedas aplicar en tus cursos de operaciones unitarias. Y espero en un próximo video hacer otro ejercicio, ahora muy similar a este, pero ahora haciendo la línea de operación un poquito más curveadita, como realmente tiene que ser, haciendo uso de la ecuación para la línea de operación. Así que sin más por el momento, nos vemos en un próximo video.